Analizar datos requiere de información previamente revisada y con un formato correcto para hacer cualquier operación y cálculos si es que son necesarios. Sin embargo, muchas veces la información no viene en los formatos adecuados, aunque a simple vista así lo parezca. Quédate hasta el final de este video porque el día de hoy te voy a dar 4 tips para transformar datos en los formatos correctos dentro de Microsoft Excel. Es muy común que la información que descargamos contenga caracteres no imprimibles y que esto dañe el formato de las celdas. Lo peor de esto es que cuando intentamos crear operaciones nos vamos a encontrar con ciertos problemas y es ahí donde sufrimos para encontrar las formas para transformar los datos adecuadamente. Vayamos al siguiente ejemplo. Veamos la siguiente tabla. Dentro de esta tabla nosotros tenemos el registro de algunos datos geográficos de algunas ciudades, municipios del país mexicano. Nosotros tenemos en la primera columna un código de cada uno de estos registros de las ciudades o municipios. Tenemos la fecha de la ocasión en la que nosotros obtuvimos esos datos. Tenemos el tipo de lugar que vamos a encontrar aquí, puede ser un barrio, puede ser una colonia, un fraccionamiento, una unidad habitacional, etcétera. Tenemos los municipios, tenemos el estado, tenemos aquí una columna en blanco que me va a ayudar en un momento más y tenemos por ejemplo datos de la ciudad y algunos otros códigos tanto de oficinas, de estados y datos que bueno, son parte de la organización de los lugares y de los códigos postales que están registrados en el país mexicano. ¿Qué es el primer tip que nosotros vamos a explicarles? Nos vamos a basar en estas columnas que yo he marcado con azul y vamos a ver este primero. Seguramente cuando nosotros tenemos formatos inadecuados dentro de un archivo de Excel, pues a mí se me ocurrió que muchas veces es importante contar, por ejemplo, cuántos conceptos de texto tengo dentro de, en este caso, esta columna. Observen que yo tengo aquí registrados números y también tengo registrados algunos textos. Yo necesito contar todo aquello que sea textos. Para esto voy a utilizar una función y les voy a dar un tip que seguramente muchos de ustedes no conocen, aunque resulta ser algo bastante sencillo. Vamos a hacer el uso de un carácter comodín, pero veamos qué es lo que hay que hacer. Escribimos igual contar.si, abrimos paréntesis y me va a pedir dos argumentos. El primero va a ser el rango, que en este caso van a ser todos los datos de esa columna, y el segundo va a ser un criterio. Ahorita les voy a explicar de qué se trata ese criterio. El primero, entonces seleccionamos el rango, coma, y entonces ya me pide el criterio. Para el criterio, les decía, vamos a utilizar un carácter comodín. Como todos los argumentos de texto, vamos a poner entre comillas el asterisco. Es decir, cualquier texto que tú encuentres dentro de ese conteo de celdas, me lo vas a contar y me vas a dar el número de conceptos de texto que yo tenga en esa columna. Le damos a aceptar y el resultado me dice 9. Pues sí, vamos a ver si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 conceptos de texto. Sin embargo, Víctor, ¿por qué me dice 9? Me dice 9 porque muchas veces cuando extraemos datos de sistemas, por ejemplo, que los tenemos que descargar de algunos archivos CSV, pues sucede que estos datos pues los tenemos como texto. Aunque parezcan números, ya les decía, visualmente parece normal un número, sin embargo esto no nos quiere decir que siempre van a ser números. Observen este que tiene un triangulito verde en la izquierda, en la superior izquierda, pues vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Si yo pulso control 1 y veo el formato, pues me dice que es un texto. Es por eso que me muestra este icono de ayuda, porque me trata de decir que lo agregue como número. Es por eso que me cuenta los 8 conceptos y aparte uno más, que es un número, pero que está como texto. Espero que esta función les ayude y bueno, si en algún momento tienen esa necesidad, esta función, contar sí, agregan el rango y bueno, pues con asterisco entre comillas es el que nos va a permitir contar todos los conceptos de texto dentro de un grupo de datos. Vamos a ver el siguiente tip. En el siguiente tip tenemos otro de los problemas muy comunes que suele suceder con el tema de las fechas. Yo tengo estas fechas y como ustedes saben, las fechas regularmente son un tema, son un número entero. Pero ¿qué pasa cuando las tengo así? En este caso yo tengo fechas que visualmente pareciera que están normal.
Y si yo trato de hacer una operación, por ejemplo, igual esta fecha más 5 días, debería darme el 9 de octubre. Sin embargo, me da un error, un valor. ¿Por qué? Porque aunque visualmente esto parece una fecha, esto viene todo en formato de texto. Y además de ese formato de texto, trae espacios por todos lados de sobra. Entonces, si esto yo lo tratara de convertir de una u otra forma, pues voy a tener problemas o voy a tener que hacerlo manualmente, celda por celda, y eso es algo que no me puedo permitir porque voy a utilizar demasiado tiempo para resolver este problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Voy a agregar de manera momentánea una columna que no la voy a nombrar porque al final la voy a eliminar. Lo único que voy a hacer es copiar el resultado correcto y pegarlo de este lado. Voy a escribir aquí igual fecha número, hago referencia a la celda de este lado, cierro paréntesis y entonces me va a dar el resultado de 44.108. ¿Qué significa ese 44.108? Con base en las fechas o en el sistema de fechas que maneja Excel, quiere decir que a partir del número 1, que es la fecha de 1 de enero de 1900, a la fecha han transcurrido 44.108 días, al día 4 de octubre de 2020. Es decir, que si yo aquí le doy control 1 para cambiar el formato y le doy fecha, entonces yo le voy a dar aceptar y entonces voy a llegar a la fecha correspondiente que yo ya quería, que es el 4 de octubre de 2020. Y si yo quisiera justamente hacer la operación que hace un momento hice, más 5 días, entonces sí voy a lograr la fecha del 9 de octubre de 2020. Vamos a hacer nuevamente la función a manera de práctica, igual fecha número, hago referencia a la celda de al lado y entonces también voy a obtener el valor del 26 de octubre de 2019, es decir, 43.764. Cambiamos el formato a fecha y entonces vamos a obtener esto. Voy a cambiar el formato de una vez previo a hacer la función. Le ponemos formato de fecha y entonces nuevamente igual fecha número, hago referencia a la izquierda y listo. Voy a copiar esta función y observen que voy a obtener el mismo resultado de las fechas que aquí nosotros tenemos con espacios y con formato de texto. Lo único que resta es copiar estos valores, pegarlos en la parte izquierda como valores y nuevamente darles formato de fecha. Todo esto se muestra como error porque al final ya pegué datos correctos del otro lado. Elimino la columna y listo. Ya tengo esta información en las fechas adecuadas sin la necesidad de hacer tanto retrabajo con los datos. Bien, este es el segundo tip. Vayamos a un tercer tip que también es muy común. Resulta que también tenemos otro tipo de datos, por ejemplo en este caso porcentajes, en donde pues tenemos los datos como texto. De hecho, si ustedes observan ese triangulito en la parte de arriba a la izquierda, nos indica que todos esos datos se encuentran como texto. ¿Cómo puedo yo hacer? Pues tal vez puedo yo convertir esto haciendo clic aquí, convertir en número. Y pues bueno, ya me da el valor como número. Sin embargo, pues va a haber ocasiones en que tengamos tantos textos que no vamos a poder hacer esto celda por celda. Entonces, lo que nosotros aquí vamos a hacer para convertir textos, números que están como texto, vamos a escribir igual valor. Y voy a hacer referencia a la celda de la izquierda. Y listo, ya tengo este valor, aunque me lo está dando como un número. Ahorita les voy a explicar por qué. Voy a copiar y voy a pegar en la parte de abajo. Y bueno, ustedes saben que el porcentaje pues a nosotros nos representa la unidad. Y entonces es normal que me aparezcan estos 0.5 que representa realmente un 5%. O este 0.2 que representa un 20%. Lo único que resta aquí es darle formato de porcentaje. Y aceptamos. Y listo, ya tenemos el porcentaje. Y lo único que resta, igual que en la otra parte, es copiar los valores, pegarlos, nuevamente darle el formato de porcentaje. Y listo, ya tenemos los valores adecuados, ya los tenemos en número. Y ya también podemos hacer los cambios correspondientes. De esta manera también cualquier texto, cualquier número en texto que nosotros encontremos, lo vamos a cambiar con la función valor. Vayamos al cuarto y último ejemplo, que es esta parte que a mí me encanta,
que se llama relleno rápido, que esto es hecho ya con un poquito de patrones, de algoritmo, de inteligencia artificial por parte de Excel, que bueno, me va a ayudar a determinar y hacer un relleno rápido con base en determinados patrones. Por ejemplo, yo aquí quiero juntar la palabra de la columna D, que es Ocampo, porque quiero juntar el municipio con el estado. Entonces Ocampo, espacio, y le voy a poner Durango. Observen que yo aquí ya coloqué ambos conceptos. Entonces, muchos de ustedes, pues para unirlos, tal vez concatenarían, o tal vez pues los menos experimentados dirían, yo voy a poner la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza y el estado de Oaxaca. Observen que en cuanto yo coloqué la H, Excel me dice, oye, yo estoy detectando que estás haciendo la siguiente conjunción de datos. Te propongo que estos datos se hagan de esta manera, y entonces hace un cálculo de manera automática con un relleno inteligente. Y observen que ya me propuso, por ejemplo, en este caso, Irapuato, Guanajuato, efectivamente, Guadalajara, Jalisco, Zapopan el Grande, Jalisco, y así ya me propuso una serie de datos con base en ese patrón que Excel identificó que yo estoy haciendo de manera rápida. Y bueno, si es el correcto, que en muchas ocasiones seguramente lo va a hacer, pues no nos resta más que darle Enter y entonces ya terminamos. Tenemos un relleno inteligente, muy rápido, con el que nosotros vamos a detectar determinados patrones y entonces vamos a usar de manera muy eficiente esta parte de Excel. Imagínense que tenemos ahí 50,000 conceptos, pues bueno, en un segundo esos 50,000, 10,000, 5,000 o 100 conceptos que tengamos los vamos a poder unir rápidamente y sin mayor problema. Pues bien, creo que estos 4 tips nos van a ayudar mucho a entender cuando esta información la tengamos mocha o cuando la tengamos falta de formatos, que muchas veces no lo vemos y hasta que hagamos cálculos nos vamos a dar cuenta. Pues bueno, nos van a servir a nuestro análisis de información. Al final vamos a llegar con información pura, con información bastante útil para hacer el análisis correspondiente que nosotros querramos hacer, ya sea dentro de tablas dinámicas, ya sea en Power Query, ya sea en Power BI o cualquier otro tipo de reporteador que nosotros utilicemos. Si les ha gustado el video, por favor denle me gusta. Si es la primera vez que se encuentran en este lugar, como siempre se los pido, suscríbanse a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les saluda su amigo Víctor y nos vemos en el próximo video.